Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. La impunidad acumulada fomenta la nueva corrupción. En base a este concepto, podríamos nosotros hacer un poco de historia. ¿Por qué República Dominicana es un país en el cual gobierno tras gobierno vemos cómo se multiplican los actos de corrupción? Vamos a hacer un poquito de historia. Ahí está la base, ahí está el centro posiblemente de todo este esquema de corrupción que gobierno tras gobierno se lleva gran parte del presupuesto de República Dominicana. Se lleva gran parte del sudor de los ciudadanos que se levantan temprano. No importa que el día sea un día caluroso, no importa que sea un día lluvioso, no importa que tengan problemas personales. Tenemos que asistir en la casi totalidad de oportunidades a nuestros centros de trabajo a cumplir con nuestras obligaciones. Cuando llegamos a un colmado, a un supermercado, en las calles, prácticamente en todo aquello que nosotros pues usamos para adquirir aquellos productos de nuestra alimentación, para servicios en el hogar, en el caso de los electrodomésticos y todo lo que compramos, prácticamente casi todo paga impuestos. Nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro sacrificio para que el Estado perciba parte de nuestras ganancias y que, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, tenga que ofrecer entonces los servicios que necesitamos y que se establece como obligatorios en la Constitución. Hablo de salud, hablo de seguridad ciudadana, hablo de vivienda digna, hablo de escolaridad, o sea, de educación y otros muchos aspectos a los cuales está obligado el Estado a través del gobierno de turno. Entonces, ahí entra definitivamente el gran disgusto que constantemente tenemos los ciudadanos con el gobierno de turno. Y esto ocurre cada 4 años o cuando se reeligen, permanece al paso de los años. Entonces, ¿la raíz dónde está? ¿Quién se hubiese atrevido a robar dinero del Estado en medio de una dictadura? Nosotros no queremos saber para nada de la memoria fatídica del oscuro Trujillo. Pero ¿quién se hubiese atrevido a robarle al Estado en el gobierno de Trujillo que no fuera Trujillo, sus familiares y sus allegados? El principal ladrón, el principal estafador, siempre buscando históricamente cómo se adueñó de todo aquello que en lugar de ser empresas del Estado, eran las empresas de Trujillo, del dictador, del sátrapa. Pero ay de aquel ciudadano, ay de aquel funcionario que se hubiese atrevido en aquel entonces, en medio de la tiranía, robarle al Estado. Llega una etapa de transición, la etapa postdictadura de 1961 a 1966. Ahí la dictadura tomó otro nombre, una pseudodemocracia impuesta por los Estados Unidos. Llega Joaquín Balaguer, o retorna Joaquín Balaguer, que no ha sido históricamente nada distinto que un continuista de la época de Leonidas o Rafael Leonidas Trujillo, y disfraza una dictadura con un disfraz puesto de una supuesta o relativa democracia. Una etapa que, aunque se oiga feo, hay que admitir que era necesaria para nosotros entrar en una etapa de evolución como nación, porque nos acostumbramos a la dictadura, a ser víctimas de la dictadura, y no estábamos posiblemente socialmente preparados para un impacto de una democracia verdadera de un día para otro, que de hecho nunca ha existido. Pero entonces, Joaquín Balaguer, en lugar de él fabricar, oiga bien, en lugar de fabricar millonarios por medio de la corrupción, fueron los millonarios existentes, las familias prominentes, de apellidos prominentes, los cuales facilitaron a Joaquín Balaguer su permanencia en el poder. No fue Balaguer que permitió los ejes de corrupción que lamentablemente también existieron en sus gobiernos. Todo lo contrario, Balaguer se nutrió de los ya corruptos macroempresarios de República Dominicana y sí fomentó entonces que algunos políticos absolutamente fieles a él entonces se enriquecieran con bienes del Estado, del mismo modo que favoreció la conversión de una clase militar poderosa desde el punto de vista militar, pero sin un centavo, comenzaran entonces coroneles y generales a hacerse millonarios, como una nueva clase de millonarios que no existía en el país. Pasaron los años, desde 1966 a 1978,
y República Dominicana comenzó a conocer decenas de nuevos millonarios. Todos o casi todos robaron al Estado. Eso es muy simple, cuánto devengaban, qué vendían y cuánto tenían. No cuadran los números si no fue por medio de la corrupción. Toda esa corrupción acumulada hasta 1978, lo cual jamás fue castigado por la llegada o con la llegada de don Antonio Guzmán Fernández en 1978, la gran victoria del Partido Revolucionario Dominicano, la segunda vez que gobernó el país, ya que la primera vez fue en 1963 con el profesor Juan Bosch, que lamentablemente solamente duró o permaneció 7 meses en el poder al ser derrocado por un inolvidable y malvado golpe de Estado por parte de aquellos que no aceptaban la democracia y que no aceptaban que la República Dominicana podía en aquel entonces haber sido administrada en base a la pulcritud y verdaderamente la transparencia, que era lo que llevaba el profesor Juan Bosch. ¿Qué hizo don Antonio Guzmán? Para poder permanecer en el poder, solamente se encargó de la democracia, de mejorar algunos aspectos. Históricamente, un maravilloso gobierno desde el punto de vista de la democracia, del valor, la agricultura. Ahí se ganó el expresidente Hipólito Mejía, se ganó un 100, una labor verdaderamente exitosa a nivel de agricultura, ya que en aquel entonces Hipólito Mejía fue el secretario de Agricultura, que era el nombre equivalente al actual ministro de Agricultura. De eso era lo que sabía y era una etapa distinta, circunstancias distintas y un estilo de gobierno distinto. Don Antonio Guzmán sí sabía gobernar y sí tenía los pantalones muy bien puestos. 1982, Salvador Jorge Blanco, un verdadero y absoluto corrupto, un corrupto que aquí en Santiago acabó con propiedades y con familias ejerciendo una abogacía corrupta. Recibe Antonio Guzmán en 1978 la corrupción que dejó Joaquín Balaguer. En 1982, Salvador Jorge Blanco recibe la corrupción que deja el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Llega 1986 y Salvador Jorge Blanco no solamente dejó acumulada la corrupción, sino que él mismo, por corrupto, fue a la cárcel. Retorna Joaquín Balaguer. 1986 hasta 1996 en 2.5, 2 gobiernos y medio, de 1986 al 90, de 1990 al 94 y después los 2 años de las elecciones que le robó a José Francisco Peña Gómez y al PRD. Todo ese cúmulo de corrupción de 1978, 1982, viene y la multiplica o permitió a Balaguer que se multiplicara para él poder permanecer en el poder. Llega Leonel Fernández, Partido de la Liberación Dominicana, peor no puede ser el recuerdo. Llega al estilo de gobierno la institución formal de la mafia en República Dominicana. Neoliberalismo, la bienvenida a las mafias de Brasil, de México, de Taiwán, de Jordania, del mundo árabe, de Rusia, de Francia y de España especialmente. No tengo ni siquiera que entrar en detalles. Año 2000, retorna el PRD, Hipólito Mejía. La debacle del país que al día de hoy también todavía seguimos sufriendo. 2004 a 2008, Leonel Fernández. Todo eso acumulándose como corrupción, pero nombrada, calificada, o sea, catalogada como impunidad. Todos esos actos de corrupción sin castigo o casi sin castigo, ni un 1%. 2008 hasta 2012, Leonel Fernández. Eso no hay ni siquiera que detallarlo. 2012 a 2020, 2 periodos constitucionales de Danilo Medina, acumulando y acumulando corrupción por medio de una impunidad que hasta el día de hoy seguimos sufriendo. 2020, las esperanzas del pueblo dominicano. Llegaría el PRD versión 2.0 con Luis Abinader después de promesas y más promesas de que caería quien haya o tuviese que caer por la corrupción. Y entonces, desde 1966, con la llegada de Joaquín Balaguer, hasta ahora que estamos en 2023, toda o casi toda esa corrupción se ha acumulado, oiga bien, se ha acumulado como impunidad precisamente porque nunca o casi nunca se ha castigado a todos aquellos que se han robado el Estado. Por lo tanto, aquellos que habrán de venir
si no se encierra y se castiga verdaderamente hasta las últimas consecuencias a todo aquel que haya delinquido en contra del Estado, simple y sencillamente, tampoco esperen nada del próximo gobierno. Mediten un poquito sobre ello. A ustedes, amables televidentes, como siempre, les agradezco su sintonía. Les invito a buscar los canales de YouTube de nuestro canal, Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Eso es en YouTube. Les invito a suscribirse y a marcar las campanitas de cada uno para de ese modo recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que les invito también, si así lo desean, a hacer uso libre, democrático, pero siempre respetuoso de las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube. Nuestro portal informativo lo encuentran en la internet, en la dirección www.lunatv.do. Además de estar informados y actualizados, pueden ver, escuchar y compartir nuestra programación de 24 horas que se emite en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.